Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de Pedro Infante y sus amigos políticos. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. A Pedro Infante no le gustaba la política. Él decía que entre más lejecitos tuviera a los políticos, se llevaba mucho mejor. El domingo 15 de agosto recibe una llamada telefónica por parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Pedro tenía amigos políticos, como lo sabemos, el que estuvo de presidente de la República en ese entonces, que era Miguel Alemán Valdés, cuyo mandato fue en 1946 al año de 1952. Pedro era invitado a todo tipo de eventos por parte de la Presidencia de la República, el cual asistía a todos y cada uno de ellos. Ese día domingo, 15 de agosto, Pedro fue invitado a participar en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, un evento del PRI, para apoyar la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines. En ese evento, o festival, se jugó un partido de fútbol entre el América y el Necaxa. Pero Pedro no se presentaría solo ese día. Estuvo compartiendo el escenario con Amanda Ledesma, Chiquita y Johnson, Carmela Morel, los Nicholas Brothers, Evangelina Elizondo y el ballet de Chelo Larue. Ahí, el candidato Adolfo Ruiz estuvo de lo más agasajado, teniendo el apoyo de los mejores artistas de la época. Otra historia, hablando de Pedrito, es la del entonces presidente Miguel Alemán. Fue que buscó un encuentro con el cineasta Ismael Rodríguez, para que realizara una película, pero que le cumpliera ese deseo, que es más, que lo tomara como un último capricho. Ismael le dice: «Usted pídamelo, señor presidente, si está en mis manos, haré hasta lo imposible». Claro estaba que el propio Ismael Rodríguez nunca iba a desairar al presidente. Y más en esos tiempos, que era bien sabido que caso que no cuadrara, ellos veían la manera de acomodarlo, por las buenas o por las malas. Y el presidente le dice: «Pues mira, Ismael, lo que te voy a pedir es lo siguiente. Quiero que realices una película donde incluyas a mis dos artistas que admiro tanto». «Claro que sí, señor presidente. ¿A quién quiere usted que yo llame para platicarles del proyecto?» «Mira, Ismael, quiero que hagas la película con Pedro Infante y Jorge Negrete, donde los dos máximos exponentes artísticos puedan estar juntos. Tú sabes que mi cargo como presidente ya está por terminar, y qué mejor, Ismael, de darme un gustito y dejar plasmado mediante tu trabajo a estos dos grandes que yo admiro tanto». «Pierda cuidado, señor presidente, así será. Iniciamos la próxima semana». Ismael Rodríguez y Carlos Orellana serían los encargados de realizar el argumento. Gabriel Figueroa sería encargado de la fotografía, la música, el maestro Manuel Esperón y Chava Flores, entre otros. Y podemos decir que, según como nos cuenta la historia, gracias al capricho y la admiración por estos dos grandes que tuvo el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, es como logramos ver la película de Dos tipos de cuidado, interpretada por Pedro Infante y Jorge Negrete juntos. Esta película comedia ranchera donde se pelean los dos amigos, pero conforme avanza la historia nuevamente serán los mejores amigos, encontrando cada uno a la mujer de su vida. Y bueno amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.